Ahora sí, pónganse cómodos. Si de pronto están bien apretados en la banca, aquí hay muchos espacios para estar cómodos. Dios nos va a hablar ahora a través de su palabra. Siempre hemos dicho que cuando venimos los domingos, venimos aquí, hermanos. Venimos a honrar al Señor. Y una de las maneras de honrar es cuando le cantamos. Le cantamos, le adoramos, le honramos con sus cantos. Pero ¿saben una cosa? Dios ve el corazón de cada uno. Es decir, la adoración de Dios, la adoración que le damos a Dios, es pasada por el filtro de los ojos del Señor. Y Dios ve que nuestro corazón esté limpio para que esa alabanza llegue a Él. Pero el otro motivo por el cual nos reunimos, ¿cuál es? El de ser alimentados de la palabra de Dios. Y hoy lo vamos a hacer en este momento. Mi hermano Fres, nuevamente, bienvenido a la Iglesia Benecer. Es un gusto poderlo tener. Y en verdad, conocer al hermano Fresvindo es una bendición porque siempre nos motiva a estar en el camino de Dios de acuerdo a la exigencia bíblica. Me da gusto verles nuevamente, hermanos, en esta mañana. En el transcurso de la semana, como ya los hermanos saben, los del cuerpo de liderazgo, la invitación la tengo de hace 2 meses, hermano, aproximadamente. El viernes, hace 8 días, comencé con un problema de garganta y yo dije, pues es cosa ligera, probablemente por el calor y todo eso. Incluso alguien me recomendó, pues deberías de echarte un buen tanto de nieve y no lo hice. No lo hice, hermanos, porque yo me conozco y yo sé que la nieve o el helado o las paletas, en el caso mío, son totalmente contraindicadas y no lo hice. Pero llegó esta semana, la semana que ha transcurrido, y ahí anduvimos luchando, orando al Señor, mi esposa y yo, para que estuviéramos bien en esta ocasión. En algún momento tuve la tentación de ir al médico porque quería estar seguro de tener un tratamiento para mi garganta. Y las circunstancias no me lo permitieron. Por lo tanto, no fui al médico y estuve tratando de aplicarme algunos remedios caseros y esperar en Dios, sobre todo. Pero llegado el día de ayer sábado, ya me sentía mejor de la garganta, pero el día de ayer sábado le comento a Beto y a Dani, empecé con un problema estomacal muy fuerte, una diarrea tremenda. Y antes de venirme, tuve que ir al baño 3 veces y no se me quitaba. Oramos al Señor, mi esposa y yo, para que pudiéramos viajar sin problemas. Todo estuvo bien, pero hace ratito ya no podía aguantar y voy y el baño está ocupado. Bueno, gracias a Dios que todo está bien ahorita. Gracias, hermanos, por la preocupación de tratar de hidratarme. Entonces, no sé si le hacemos propaganda, pero gracias también a ustedes por la paciencia, hermanos. Les voy a invitar que nos pongamos de pie, por favor. Padre eterno, querido Señor, tú nos conoces perfectamente. Conoces nuestras debilidades, nuestras fortalezas, conoces nuestras deficiencias, porque somos carta abierta delante de ti, Señor.
Eterno Dios, que sea tu bendita palabra, que seas tú, por tu Espíritu Santo, hablándole a mis hermanos. Quita todo aquello que no debiera de estar en este lugar, que no debiera decir, quítalo de mi boca, Señor. Que solo sea tu bendita palabra la que pueda expresarse y que los conceptos que de ella emanan, los principios que salen de ella, puedan ser claros para mis hermanos, para que sus vidas sean edificadas y que tu nombre bendito sea glorificado. Danos de tu gracia en esta hora y te pedimos, Señor, que nos des la libertad de compartir tu bendita palabra con propiedad, en el nombre de tu Hijo, nuestro amado y bendito Salvador. Amén. Así como están, vamos otra vez a Mateo capítulo 19. Y vamos a leer a partir del versículo 3 al versículo 6. Y voy a tratar, no sé si tenemos, ¿cuánto tiempo tenemos ahorita, hermano Beto? ¿Una hora? Voy a tratar de ser más breve, hermanos, para beneficio de ustedes, porque los que estamos enfrente a veces tenemos la idea de que el tiempo no pasa y que nos ponemos a hablar y a veces no paramos y los hermanos ya están dormidos. Y el problema es que algunos roncan y despiertan al otro. Ese es el gran problema. Por lo tanto, no queremos que eso suceda. De manera pues que vamos a hacerlo en dos partes. Les había explicado hace rato de por qué era conveniente este pasaje. Porque en base a este pasaje tenemos las dos cosas que me han pedido que hable, que es precisamente el matrimonio y el divorcio. Y lo vamos a hacer con tal cuidado, hermanos, que si hay alguien que es madre soltera, incluso está divorciado, está divorciada, por favor, hermanos, no es mi intención lastimarle o hacerle quedar mal. Para nada, hermanos. Es mi intención edificarle. Si hay algo que está mal en nuestra vida, pues esto que nos sirva para corregirla. Vamos a leer los primeros versículos del 3 al 6. Juntos. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Gracias. Tomen asiento, hermanos. Hemos explicado ya un poco con respecto al taller que hemos pasado. Hemos ya explicado un poco los principios o lo que es el diseño del matrimonio. De manera que si ustedes lo analizan, ya no vamos a abundar tradicionalmente sobre estos principios que ya vimos. Pero sí quiero yo, por conveniencia nuestra, enseñarles, hermanos, si es que me es posible decirlo, 3 principios que emanan de la expresión una sola carne, y serán una sola carne. Las implicaciones de esta expresión. Si de alguna manera podemos nosotros reflexionar lo que significa y serán una sola carne, a fondo nos damos cuenta de que tenemos estos 3 principios fundamentales que es importante tomar en cuenta para que nosotros podamos saber nuestros deberes, nuestras responsabilidades, y para que sepamos qué es lo que Dios piensa de esto. Es totalmente entendido para nosotros que cuando habla
Por tanto, el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, se está refiriendo a la relación sexual. Esta relación, la relación sexual en el matrimonio, es totalmente correcta. Está de acuerdo a la voluntad de Dios porque Él fue el que normó, el que determinó que fueran así las cosas. De tal manera que podemos hablar con propiedad acerca de este aspecto del matrimonio que es la relación sexual. Y en esta relación sexual aprendemos estos 3 principios que quiero compartirles. Primera cosa que nosotros vamos a ver en esta expresión, y serán una sola carne, es el principio de la unidad. Si ustedes se dan cuenta cuando analizamos el pasaje y también allá en Génesis capítulo 2 de los versículos 24 y 25, nos habla precisamente de esto. Cuando a Adán se le trajo Eva y la vio, Dios le trajo a Eva y cuando la vio aquel dijo: esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Y dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Esto es, cuando el hombre y la mujer viven solos, pertenecen a una unidad que es la familia. Son responsables a la familia, están ahí bajo la tutoría de sus padres y así es como Dios quiere que sean. Los hijos tienen que nacer en el ámbito del matrimonio para que sean criados, que sean educados, que sean guiados, para que sean hombres y mujeres de bien. El asunto es que cuando llega el momento de dejar, de buscar pareja, tanto el hombre como la mujer, entonces desde el punto de vista de Dios es de que el hombre va a dejar al padre y a la madre, los cuales formaban una unidad, para empezar otra unidad. Y esto es, les menciono, o sea, esto no es raro ni tampoco nos avergüenza decir que todo esto forma parte de la relación matrimonial, la relación sexual. Está planeada por Dios de esta manera. Pero cuando esto sucede, estamos hablando de una nueva unidad. Primero, como hombre o como mujer, ellos son 2 personas con culturas diferentes, con costumbres diferentes, con hábitos diferentes, y de repente se conocen y vienen y llegan al aspecto del matrimonio, en donde, llegando con la bendición de Dios, ellos forman un nuevo núcleo para la sociedad. O sea, entiéndase esta unidad, hermanos, como un equipo. Hoy, por ejemplo, está en el deporte mexicano, hoy se están jugando los semifinales, me parece, o los, no sé si son cuartos todavía de final, me parece que no, ya parece que hoy empiezan las finales, la semifinal, perdón, de estos partidos. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, que sucede que un grupo de 11 personas, formada por el portero y 10 jugadores de campo, forman una unidad. Y cuando vemos esa diversidad de personas, nos damos cuenta de que juntos trabajan para un mismo fin. Tienen un mismo propósito, aunque sean 11, ellos tienen una misma meta, y es vencer al contrincante. En este sentido, el matrimonio, pues, forma una unidad. No son 2, dice, porque primero eran 2 separados, cada uno viene de una cultura diferente, pero ahora forman una unidad aparte. De esta unidad es que la sociedad se nutre. Y cuando este nuevo matrimonio entiende perfectamente esto, entonces es una bendición para la sociedad.
Es una bendición porque hay una célula más que se acaba de formar a través del matrimonio. Y el hombre y la mujer, a través de esta figura, es que ellos forman esta unidad. Esta unidad, hermanos, nos habla de que ya no son dos. Dice, por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. De tal forma que ya no son dos, sino una sola carne. Está implícita esta situación de una sola carne. Para que nosotros comprobemos esto, quiero invitarles a que vayan a 1 Corintios, capítulo 6, por favor. El apóstol Pablo, enseñando acerca de la importancia de dejar fuera las prácticas pecaminosas, el capítulo 6 de la primera carta a los Corintios, voy a leer el contexto para que ustedes vayan viendo cómo se desarrolla esto. Dice, versículo 12, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo, escuche bien esto es importante porque implica lo que vamos a hablar acerca del matrimonio. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Entonces ya se dieron cuenta de que se está refiriendo al aspecto sexual, esto de serán una sola carne. Importantísimo que lo entendamos, porque entonces podremos seguir entendiendo lo que Dios espera de nosotros. Entonces, primer principio que tiene que darse en el matrimonio cuando la expresión y serán una sola carne es la unidad. Primer principio, en el matrimonio Dios espera que haya unidad. Número 2, ahí mismo en esta misma expresión está implicando también un segundo principio que es fidelidad. Vaya enumerando, unidad y fidelidad. Decimos nosotros, ¿en dónde va implícita la fidelidad en todo esto? En la expresión y serán una sola carne. Bueno, primero, hermanos, no la vamos a encontrar explícitamente explicada aquí, pero nos está diciendo que estas dos personas que antes eran extrañas y que vienen de culturas diferentes, cuando entran en la relación matrimonial, ahora ellos forman una unidad y que dentro de esa unidad la forma el aspecto sexual. Digo, la sociedad actual ha cambiado tanto que yo no sé cuántos de los casados todavía se casaron y les leyeron la epístola de Melchor Ocampo. Hermano David, me imagino que usted, sí. Hermana Ana, ustedes ya no se acuerdan. Beto, tenemos que planear como el 80 aniversario de bodas, hermano, porque ya no se acuerdan. ¿En serio no se acuerda, hermano? No me escucha, ¿verdad? No me está escuchando. Pero usted, hermana, usted sí me escucha. No se acuerdan de nada, perfecto. Bueno, eso que les leyeron, hermana, se llamó la epístola de Melchor Ocampo. Ya en los registros civiles, cuando uno se va a casar actualmente, ya no leen eso. ¿Y saben por qué? Porque desde el punto de vista social, estas cosas están obsoletas. Ya no son importantes.
Pero qué importante era esa carta de Melchor Ocampo en los matrimonios. ¿Se acuerdan algunas cosas los que se casaron todavía bajo eso? Hermano, ¿se acuerdan algunas cosas? ¿No te acuerdas? No, hermano. Creo que el único que me acuerdo soy yo, hermano, porque sí, igual que los hermanos. Hermanos, una de las cosas que mencionaban dentro de esta carta es precisamente que el hombre tenía que guardarse ya de otras mujeres y la mujer de otros hombres. Cuando yo tengo el privilegio de casar a alguna pareja, yo no dejo pasar la oportunidad de decirle de que a partir de hoy al hombre, las mujeres ya no son tu asunto, y a la mujer, los hombres ya no son tu asunto. Ahora la mujer vive para el hombre y el hombre para la mujer. Yo me aseguro de que esto suceda, hermanos, porque actualmente con lo moderno que son las cosas, se pueden dar muchísimas cosas que ahora para la sociedad está permitido. En una ocasión, los legisladores de no sé qué legislatura determinaron que el adulterio ya no debería de ser penado. Y cuando uno se pregunta, la Cámara de Diputados dice que ya no debe de ser penado el adulterio, y uno se pregunta, ¿por qué será? Digo, hombres tan rectos como los que forman la Cámara de Diputados, ahora dicen que ya el adulterio ya no debe de ser penado. ¿Qué están escondiendo? Las leyes humanas pueden cambiar, pero los principios de Dios no cambian. Quiero que vayan, por favor, a este pasaje que acabamos de leer ahorita respecto a serán una sola carne de Primera de Corintios. Lo vamos a respaldar con Romanos capítulo 7, por favor. Busque en su Biblia y vamos a dar lectura al versículo 3. Bueno, desde el 2. Porque la mujer casada está sujeta por la ley del marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Esto lo vamos a ver más adelante. Dice, así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Bueno, aquí el apóstol Pablo está también implicando otras cosas respecto a la cuestión de la ley del marido, que tiene que ver con la ley de parte de Dios. Volvamos a Primera de Corintios, pero ahora el capítulo 7, versículos 2 en adelante. Desde el 1 voy a dar lectura. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, escuche bien, esto es importantísimo, pero a causa de las fornicaciones, dice, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Escuche bien, cada uno su propia mujer y cada una su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Ya vimos este versículo, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Bueno, con esto estamos hablando de que está hablando del principio de fidelidad. El hombre ya no puede disponer de su cuerpo como él quiera, aunque en algunas familias ignorando las normas de Dios y los principios de Dios, dicen, bueno, pero es que mi hijo es hombre. Hablando con eso de que, diciendo, con esta expresión,
de que el hombre está disculpado si tiene una canita al aire. ¿Me entienden? El problema es que tienen la cabeza cana ya toda blanca. Ya no es una canita, hermanos, es un estilo de vida. Y cuando eso sucede, hermanos, es un desorden social. Y desgraciadamente, muchas veces comienza con la mentalidad de la mamá del varón. Es que mi hijo es hombre. ¿Qué? ¿Con que sea hombre? O sea que porque sea hombre, él puede ser un hombrezuelo. Digo, así tenemos que llamarle, ¿no? Porque a la mujer, cuando es una mujer pública, se le llama mujerzuela. Yo no sé por qué suela. ¿Será porque va abajo? No lo sé. El asunto es que si lo aplicamos al hombre, tiene que ser un hombrezuelo también. Ah, pero es hombre. La implicación en nuestra mentalidad es de que el hombre puede hacer lo que quiera. La mujer no, pero el hombre sí. Y desgraciadamente esto es más visto por las mamás de los varones que dicen esto. Porque no lo saben, pero el machismo es provocado por las mujeres, las mamás. Mi hijo es hombre, ¿cómo va a lavar los platos él? No, que la lave su hermana, para eso está. Y hay pobre hermana, porque es mujer, le tocó lavar platos. Ahí empezamos con una situación equivocada. Eres parte de una familia, tiene las mismas obligaciones, ¿no? En fin, el asunto es que en la cuestión de serán una sola carne está implicando fidelidad. O dicho también de otra manera, exclusividad. Cada uno tenga su propia mujer y cada una su propio marido. ¿Por qué razón? Porque el apóstol sabía que el poder de la sexualidad en el ser humano es tan poderosa que tenemos tantos problemas por hombres que no saben guardar fidelidad a su pareja y mujeres que tampoco saben guardar fidelidad a su esposo. Y por eso tenemos nosotros terribles consecuencias en la sociedad. Es una de las cosas terribles, hermanos, que nosotros tenemos que poner atención. Esto hablando de que el hombre tiene que ser fiel, lo había entendido el apóstol Pablo. En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, encontramos una recomendación que desgraciadamente en nuestra Reina Valera ha sido traducida de una forma, si me permiten, hermano, no tengo gran autoridad para decir esto, pero lo voy a decir porque es una equivocación la traducción que se hizo acá en primera de Tesalonicenses. Vamos a leerlo para que se dé cuenta el enfoque que da. Dice, capítulo 4 de primera carta a Tesalonicenses: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. ¿Dónde está el problema, hermanos, de traducción? ¿Dónde está el problema de traducción? ¿Sí lo pueden pescar? Cuando nosotros, los que predicamos, los que exponemos la palabra, tenemos que hacer exégesis para tener una interpretación correcta. Hermano Gamaliel, ¿nos explicas qué es exégesis, hermano, para que los hermanos sepan? De la palabra, del mensaje, del pasaje, etcétera, etcétera. Es extraer, pero hay otro término que es lo contrario. El término es eisegesis. Y este término implica
que no les trajimos el significado correcto de la palabra, sino que nosotros se lo pusimos. Entonces, en lugar de sacarlo, nosotros se lo metemos. Y entonces es una equivocación. Los traductores de la Reina Valera 1960 cometieron un error, porque se fueron a la interpretación sin que sea su área. Ellos no debieron de interpretar, porque lo interpretaron mal. Esta palabra, hermanos, que encontramos en el capítulo 4, escuchen bien, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa. Cuando nosotros buscamos hacer la exégesis correcta, tenemos que irnos a los idiomas originales en que fue escrito. Y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y hermano, otra vez hermano Gamaliel, porque el hermano Daniel se está escondiendo allá. ¿Cuál es la palabra que encontramos en griego, mi hermano? Dice que tú, hermano. Gracias, hermano. La palabra que encontramos traducida correctamente es vaso. Vaso. ¿Y saben qué cosa hicieron los traductores? Pensaron, por ejemplo, en Primera de Pedro, capítulo 3, en donde dice que el hombre debe de tratar a la mujer como a vaso más frágil. Y de esta implicación sacaron el término esposa. Pero lean el contexto, ¿se está refiriendo a la esposa? ¿A qué se está refiriendo entonces? No se refiere a la esposa. Por eso dije que a la Reina Valera tradujeron mal esta parte. Se está refiriendo al vaso. Y vamos a leerlo así para que puedan ustedes entender cómo se lee y el significado que toma ahora con el término vaso. Dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, vuestra, la de ustedes varones. Dice, que os apartéis de fornicación. Les vuelve a decir, versículo 4, que cada uno de vosotros, está hablando de hombres, cada uno de vosotros sepa tener su propio vaso en santidad y honor. Ahora, vamos a explicar qué significa vaso. ¿Qué dijimos ahora? ¿Lo podemos entender? Vaso significa su propio cuerpo. Le está diciendo al varón que tiene que tener su propio cuerpo en santidad y honor, no en pasión de concupiscencias, porque un hombre casado con su esposa o la esposa con el esposo pueden tener el tipo de relación sexual que Dios ha permitido de acuerdo a ambos. No tiene lugar la esposa aquí. Aquí no habla de esposas, está hablando de vaso, pero los que pensaron que el vaso es la esposa, pero no, se está refiriendo al propio cuerpo. Y si nosotros leemos con cuidado Primera de Juan capítulo 3 verso 7, nos encontramos de que el verso 7 habla de vasos. A los varones se les recomienda que debemos de tratar a la mujer como a vaso más frágil. Vamos a leerlo. Dice: vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Con esto está diciendo que ambos, tanto el hombre como la mujer, son vasos, solo que la mujer es más frágil. Dicho de otras palabras, si pudiéramos hacer una comparación física, la mujer es como un vaso jaibolero, eso es que le pegas tantito y es frágil, se rompe fácilmente. Y el hombre, pues como esos vasos con unas paredes gruesotas, deja usted caer y ya rompió usted la loseta. Así somos los hombres. ¿Por qué? Por naturaleza Dios nos hizo de una manera diferente. Nuestra estructura es de músculos, de huesos fuertes, y la mujer no. La mujer tiene otras cosas que son fuertes. Tienen una fuerte intuición las mujeres.
tienen un sexto sentido, como dicen por ahí, implicando que la mujer tiene más perspicacia que el hombre. Nosotros somos prácticos, hermanos. Las mujeres son detallistas. Ayer que íbamos para el cumpleaños de un sobrinito, ya mi esposa había comprado el regalito para el niño y les explico cómo pienso yo. ¿Ya compraste el regalo, mujer? Pues vámonos. Pero las mujeres, ¿qué piensan? Necesita su envoltura. Pues ella agarra una de las 4 o 5 bolsas que tenemos que nos han regalado. Busca uno de esos y... sí, ya la encontré, me dice. Pues ya, pues mételas y ya nos vamos. ¿Y el moño? Y nosotros vamos y le decimos, mira, te compré esto, hijo, aquí está. El niño feliz, hermanos, ¿qué le va a importar el regalo? Pero a las mujeres les importa cómo va ese regalo. Y ya después, mi esposa ya hizo algunas cosas cuando cortó por acá, cortó por allá, cortó por acá un montón de cositas y me dice, agárrale acá. Yo le agarré, amarró acá, ya vámonos. Ya, pues en la camioneta iba con unas tijeras, a ver, como 500 hebras, hermano. Ya cuando volteé y ve, uy, qué bonita se ve, la verdad, quedó bien bonito. Pero los hombres, hermanos, ¿qué importa el regalo? Pues eso se va a tirar. Digo, el envoltorio y el moño. ¿Cuántos de los hombres guardan los moños, hermanos? O las envolturas. Le regala usted un regalo a un niño y el niño lo primero que hace es romper todo porque le interesa lo que hay dentro. Así somos los hombres, hermanos. Las mujeres son de otra forma. Son vasos más frágiles. Implica que el hombre también es vaso delante de Dios. Por eso, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 4, originalmente dice que el hombre debe de tener su vaso en santidad y honor. Esto es el cuerpo. Quiere decir que el hombre no tiene permiso, aunque su mamá se lo diga o se lo dé, no tiene permiso de fornicar cuando está soltero. Ni las mujeres, por supuesto, pero estamos hablando ahorita de los varones. Entonces, ¿qué implica como número 2, hermanos, la expresión y serán una sola carne? ¿Qué está implicando, hermanos? Fidelidad. Está implicando pureza sexual. El hombre le pertenece a la mujer y la mujer al hombre. Cuando se sigue ese orden, hermanos, se van a tener problemas, pero no serán problemas tan graves. Porque los problemas que se generan a partir de una infidelidad, hermanos, es terrible. Número 3. El tercer principio que nos enseña la expresión y serán una sola carne es continuidad. Primero, unidad. Segundo, fidelidad. Y tercero, continuidad. ¿De acuerdo? Quiere decir, hermanos, que dentro de lo que Dios planeó para el matrimonio, regresando a nuestro texto central, Mateo, está implicando, hermanos, lo que dice en el verso 6. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, o sea, por cuanto ya son una sola carne, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. No lo separe el hombre. Ahora, la gente, los jóvenes, no quieren casarse. Y adivinen por qué.
A ver, tú, mi hija, sin que sea tu realidad, pero tú conoces a los jóvenes de tu tiempo y todo eso. Igual David, mírame, hermano David, de los que tu sociedad, de tu edad y todo eso, ¿qué piensan acerca del matrimonio y por qué no quieren casarse? Los dos, los dos. ¿Por qué no quieren? Compromiso. O sea, lo que están diciendo es, no nos casamos, vivimos juntos y si no nos entendemos, cada quien por su lado. Ahora déjeme decirles que este pensamiento es un pensamiento totalmente fuera de la voluntad de Dios. Por una razón que lo vamos a ver en la siguiente exposición y que tiene que ver con el divorcio. Dicho de forma grotesca, por favor, no es mi intención ofender a nadie, pero dicho de forma grotesca, ¿a cuántos les gustaría, hombres o mujeres, casarse con alguien que ya ha sido tocado por uno o dos o tres personas más? Dígamelo con toda confianza. ¿A cuánto les gustaría? Los hombres, vamos a ir a los hombres. La Biblia va a poner ejemplos, vamos a verlo más al rato, acerca de los hombres. Son el problema los hombres. Dios trató de normar al hombre porque el hombre es un problema. Les voy a explicar por qué. Porque el hombre exige lo que no es. El hombre quiere una muchacha virgen. Pero nuestras mamás antiguamente nos enseñaban que el hombre es hombre y que no hay problema. De repente al hombre lo consideraban las mamás como un gallo. Un montón de gallinas y el gallo entre ellas, haciendo de las suyas. Y así implícitamente nos educaron algunas madres. No, hijo, pues tú eres hombre, hijo. Pues vaya, tú eres hombre. Pero la mujer no. Bueno, a las mujeres les gustaría saber que su esposo o el que es novio de ustedes y el con el cual quizás quieren casarse ya le perteneció a otras 3, 4 mujeres. Y como dije que no quería decirlo de forma tan brutal, pero ¿a cuántos les gustaría un zapato usado? Digo, en la práctica a veces compramos cosas de segunda, pero lo sabemos que son de segunda. Pero si usted paga por una cosa nueva y ya está de segunda, usted lo desecha. Más adelante vamos a retomar este asunto. El tercer principio es continuidad. Por esa razón es que los que quieran casarse deben de planificar hacerlo de forma correcta. Y la forma correcta es primero casarse civilmente y segundo, pedir la bendición de Dios para dicho matrimonio. ¿Cuál es la diferencia, hermanos? La diferencia es que cuando un joven en la edad de casarse no quiere hacerlo, solamente quiere que vivamos juntos y después pues ya vemos. Hay que desconfiar de dicho joven. No tiene buenas intenciones. Quiere decir que a las primeras de cambio nos vemos. El problema es que la muchacha puede quedar embarazada y ya tuvo un problema. Y socialmente, una muchacha que ha sido, que ya es madre y fue abandonada por su esposo, socialmente hay una devaluación. Qué triste, hermanos.
No es la intención el hacer sentir mal a nadie, hermanos. Pero esta es la realidad que estamos viviendo. Por eso nosotros tenemos que explicar claramente lo que implica la práctica del matrimonio, que es ser una sola carne. Implica unidad, fidelidad y continuidad. ¿Cuándo termina el matrimonio, hermanos? ¿Cuándo termina? ¿O debiera terminar? Ya vimos en Romanos capítulo 7, versículo 2 y 3. ¿Cuándo termina el matrimonio o la ley del matrimonio? Pues cuando se muere uno de los dos, hermanos. Ahí, con la muerte se termina. Una mujer que ha muerto, el marido puede volverse a casar con otra. Un hombre que ha muerto, un casado, un esposo que ha muerto, su esposa tiene toda la libertad de casarse con otro y no está pecando. Termino con esto, esta parte. Cuando mi madre fallece, nosotros somos 10 varones, 10 hombres, 10 hermanos, 7 hombres y 3 mujeres. Y cuando fallece mi madre, a los 3, 4 meses, mi papá conoce a una mujer y va conmigo y me dice, ya era pastor, y me dice: hijo, estoy pensando en juntarme con esta mujer porque pues queremos vivir juntos. A lo cual yo le dije que no estaba de acuerdo con él en que se juntaran. Si quería hacer las cosas, tendría que hacerlas bien. Y usted nos enseñó a hacer las cosas correctamente, entonces usted ponga el ejemplo. Entonces llamamos a mis hermanos y mis hermanos no estuvieron de acuerdo algunos. Pero ¿saben qué? Tuvimos que explicarle a mis hermanos que mi papá no estaba haciendo nada ilegal. Tenía todo el derecho. Y les comentábamos: ustedes vieron que cuando mi madre vivía, mi papá siempre asumió su responsabilidad. De tal manera que ahora no le vamos a decir que no se case. Si él fue un hombre responsable, dio testimonio de ser un hombre responsable y fiel, por supuesto que nosotros estamos de acuerdo. Y se casó. Yo lo casé por segunda ocasión. Ahora mi padre fallece, tiene, no sé, unos, no 30, no, como 14 años, ¿no? A ver, 77, tendría 93, 16 años. Su esposa, la segunda esposa, nos quiere mucho y la queremos nosotros. Vive con sus hijos, ya no se volvió a casar. Pero ese es su asunto de ella. Si quisiera volverse a casar y alguien la quisiera así como es, no estaría cometiendo ningún ilícito, porque el matrimonio se termina con la muerte. Vamos a orar. Padre eterno, gracias por tu bondad para cada uno de nosotros. Oramos, mi Señor, que nos permitas en la segunda parte de esto poder hablar de una parte que es difícil, una parte que es a veces problemática, mi Señor, incluso tabú en algunos casos, pero que tu palabra nos enseña sobre esto. Pedimos tu bendición y que nos permita, Señor, disertar un poco respecto al divorcio. Por Cristo Jesús. Amén. El pasaje que nosotros estamos viendo, ¿se acuerdan que el tema es el divorcio, el repudio? Versículo 7, le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Con esta, hermanos, con esta lectura, nos damos cuenta de que originalmente en el plan perfecto de Dios, el divorcio no tenía lugar. Mas al principio no fue así, dijo. Esto es, que desde la creación, ¿qué fue lo que cambió, que provocó que Dios permitiera? Ojo con esto, vean ustedes como los fariseos que querían tentarle, le dicen: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio? Esto es, ellos dicen que era una ordenanza.
Jesús les dice, no es ordenanza, es una concesión que se da. No es ordenanza, es permitió Dios, que es diferente a una ordenanza. ¿Por qué? Dice, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió dar carta de divorcio y repudiarla. El divorcio es una realidad en nuestra sociedad, hermanos. El divorcio hace 50 años en las iglesias evangélicas era un 3, 4 o incluso el 5%. En comparación al divorcio, a la cantidad de divorcios fuera de la iglesia. Socialmente los divorcios existían, pero en la iglesia evangélica, de esa cantidad de divorcios que había en la sociedad, la iglesia evangélica solo aportaba 3 o 4% de todo eso. Tristemente, hermanos, ahora la iglesia evangélica ha llegado a tal grado de descomposición que ahora, hermanos, en la iglesia evangélica ya es terrible la forma en que han entendido el matrimonio. Ahora ya dentro de la iglesia evangélica también ya muchos divorcios, hermanos. ¿Pero por qué los divorcios? Por causa de que no se han entendido los principios, las normas de Dios para el matrimonio. De tal forma que ellos aplican su criterio y dicen, pues es que no nos entendemos. No nos entendemos. Una ocasión, déjeme decirle, hermanos, por qué razón, en una ocasión mi esposa y yo tuvimos que aconsejar el divorcio. Les voy a explicar. Una jovencita de nuestra edad, se casó, o la casé más bien, y el muchacho no era de ahí de Momoxpan, el muchacho era de otra población. Entonces, hasta cierta forma, hasta cierto punto, nosotros desconocíamos cómo era este muchacho. El asunto es que se casan y empiezan a vivir sus primeros días de matrimonio, pero yo creo que no había pasado ni un año cuando llega a la puerta la muchacha y nos toca y nos dice llorando que algo había acontecido. Y ya le hicimos pasar y nos contó con detalles cómo estuvo a punto de ser asesinada por el esposo. Nos contó detalles, hermano, que solamente la salvó el hecho de que ella cerró con llave el cuarto donde estaban habitando y escondió la llave. Eso la salvó porque aquel la iba a matar. Tenía un cuchillo, la iba a matar y después se iba a ir. Pero cuando llegó a la puerta y que checa que tiene llave, entonces va y le exige la llave a la muchacha, porque él quería matarla y huir. Pero aquella nada guaje, pues no le dio la llave y no le dio la llave. Y dice que la amenazó, le puso un cuchillo por acá, por varias partes y le estuvo diciendo, te voy a matar, pero necesito la llave. No tengo la llave, mátame si quieres, pero no hay llave. Pues por la misericordia de Dios no le hizo daño. De tal manera que cuando amaneció y aquel se durmió, aquella punca agarra y sale y que nos va a ver. Que nos va a ver para decirnos esta terrible situación que había pasado esa noche. Cuando yo supe, hermanos, eso, le dije, no te vas para tu casa. Aquí te quedas con mi esposa y yo voy a ver a tu papá y vamos a ver fulano. Pues hermanos, cuando llegamos no lo encontramos. Jamás lo volvimos a ver en nuestra vida a ese hombre. ¿Qué fue lo que nosotros hicimos? Aconsejé que se levantara un acta precisamente por causa de esta situación en donde ella estaba en un peligro real de muerte. Nosotros ya no la dejamos ir, se quedó en la casa hasta que se aclarara todo esto. Después fuimos a ver al papá, ya el papá vino, ya todo, fuimos a la autoridad, se levantó el acta, pues el muchacho ya no estaba, se había ido.
Esa es la única ocasión en que mi esposa y yo hemos aconsejado terminar esta relación. ¿Qué hubiéramos hecho? ¿Qué hubieran hecho ustedes, hermanos? Yo creo que haríamos lo mismo, porque estamos considerando la vida de la mujer como más importante que otra cosa. En este caso, más importante, lo digo con mucho temor, hermanos, que los principios que Dios estableció. La muchacha estaba en riesgo real de ser asesinada. Entonces tuvimos que hacer caso omiso de las recomendaciones bíblicas para salvar la vida de esta muchacha. El divorcio, hermanos, ¿qué cosa es el divorcio? El divorcio es la ruptura, es el desquebrajamiento de una relación. Y ese desquebrajamiento, esa rotura, puede ser por terceros en discordia, pero no obra la voluntad de Dios, hermanos. El Señor Jesús, quiero explicar esto porque me parece que es importante. Versículo 8, Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. De ahí pues que en el corazón de Dios no estaba el divorcio. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Aquí encontramos un problema, hermanos, muy serio. Diríamos que es como un dilema por causa del término que se utiliza. El término es fornicación. Yo les pregunto a ustedes casados y no casados, ¿qué es la fornicación? En voz alta, hermana. Antes del, sí, hermana, correcto. La fornicación es la relación sexual antes del matrimonio. Hombre o mujer, hacer esto antes de casarse se llama fornicación. Y la fornicación, como ya vimos nosotros en la otra ponencia, la fornicación, hermanos, no es la voluntad de Dios. Voy a repetirlo para beneficio nuestro. En 1 Corintios capítulo 6, cuando el versículo 13 dice: las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo, escuchen bien, está hablando el apóstol, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y ya después ya vimos que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella. Por esta razón no debe de darse esto. La fornicación no es la voluntad de Dios. Pero yo pregunto, ¿por qué entonces el Señor Jesús dijo fornicación y no dijo adulterio? ¿Se equivocaron? Ya comprobamos en el pasaje de 1 Tesalonicenses 4:4 que ahí hubo una manipulación. Los traductores interpretaron y lo hicieron mal, y así lo pusieron. Déjeme decirle, la traducción no es interpretación. No es interpretación. La traducción es literalmente vertir de un lenguaje a otro en los términos que sean necesarios. Pero la interpretación es otra cosa. Cuando nosotros escribimos algo como palabra de Dios ya interpretado, tiene otro nombre. Se llama se me fue ahorita. Paráfrasis. Yo tengo una Biblia en paráfrasis que cuando mi esposa y yo nos casamos, una pareja de novios nos regalaron una Biblia en paráfrasis. Ya está parafraseada. Esto es, los versículos que usted lee acá lo interpretan y dicen lo que consideran que quiere decir. Una Biblia en paráfrasis no tiene autoridad.
Es solamente implica la posición de una persona, pero no tiene autoridad. No la podemos citar como palabra de Dios. Es paráfrasis. La palabra de Dios es la Biblia traducida correctamente. Y es trabajo de nosotros, los pastores o los predicadores, hacer una exégesis correcta para enseñar qué es lo que originalmente el autor quiso decir y cuáles son los términos que utilizó. Bien, entonces, ¿por qué aparece el término fornicación en un matrimonio? Es un dilema, porque algunos comentaristas dicen que probablemente se refería a una especie de concubinato o algún tipo de relación ilícita. Es lo que significa la fornicación. ¿Por qué no utilizó el Señor Jesús? El Señor Jesús utilizó un término equivocado entonces. No se equivocó el Señor Jesús, nos equivocamos nosotros. Quiero abundar con esto, quiero llevarlos al origen de estas palabras, que es en el Antiguo Testamento, en donde se dijeron y cómo se dijeron. Y vamos a analizar dos pasajes que nos van a dar luz sobre esta tesis, porque la fornicación es el único argumento que tenemos para divorcio. Pero ya en un matrimonio hecho y derecho, ¿cómo se puede dar la fornicación? Lo vamos a ver ahorita. Busque por favor en Deuteronomio. Vamos a ver dos casos, hermanos, que nos van a ilustrar bien lo que queremos decir. ¿Ya lo tenemos? Deuteronomio capítulo 22, versículo 13 en adelante. Voy a dar lectura, usted sígalo con la mirada. Es el primer caso que vamos a ver ahorita. Dice: cuando alguno tomare mujer y después de haberse llegado a ella, la aborreciere y le atribuyere faltas que den que hablar y dijere: a esta mujer tomé y me llegué a ella y no la hallé virgen. Entonces el padre de la joven y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad en la puerta. Y dirá el padre de la joven a los ancianos: yo di mi hija a este hombre por mujer y él la aborrece. Y he aquí, él le atribuye faltas que dan que hablar diciendo: no he hallado virgen a tu hija, pero ved aquí las señales de la virginidad de mi hija. Y extenderán las vestiduras delante de los ancianos de la ciudad. Entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán y le multarán con 100 piezas de plata, las cuales darán al padre de la joven por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Israel. Y la tendrá por mujer y no podrá despedirla en todos sus días. Primer caso. Háganse un cuadro mental de todo esto. Ese es el primer caso que quiero que analicen. Ahorita vamos a leer otra cosa, otro pasaje que está en capítulo 24. Es el siguiente caso. Y después regresaremos a esto y leeremos nuevamente otros pasajes para darse cuenta de la gravedad del asunto. Capítulo 24, verso 1. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre.
Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregara en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová. Y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Dos casos. ¿Qué es lo que tienen en común estos dos casos, hermanos? Bueno, tienen en común dos repudios. El repudio tanto del capítulo 22 y del capítulo 24, ambos hablan de repudio. ¿De acuerdo? ¿Por qué el repudio? Díganmelo, hermanos, ustedes lo saben. ¿Por qué la repudiaron a las dos? Bueno, en el primer caso del capítulo 22, porque no la halló virgen. Pero está comprobado que cuando la joven fue despedida, ella y sus padres dijeron: no, a ver, espérate, ¿cómo que no la hallaste virgen? Y le mostraron y le comprobaron ante los ancianos de que era una mentira lo que estaba haciendo este hombre. Por lo tanto, hubo un castigo para el hombre y una multa pesada, 100 piezas de plata, eso era un dineral, en aquel tiempo. Y la tomarás por mujer y nunca la podrás despedir en tu vida. Ok, ese es el primer caso. Segundo caso, vemos a otra mujer que es repudiada y la mujer acepta la carta de divorcio y se va. Y dice la escritura que ella puede volverse a casar. Ahora, quiero que saquen conclusiones. ¿Por qué la primera tuvieron que ir a un juicio y en la segunda no? ¿Qué dicen? ¿Qué sucedió ahí? Digan lo que piensan, hermanos, porque de lo contrario no sé lo que están pensando. ¿Qué sucedió ahí? Preguntémonos, ¿por qué el primer caso no aceptaron la carta de divorcio? ¿Por qué, hermana? Con toda confianza, hermana. Si se equivoca no pasa nada, solamente son 500 hermanos que se van a dar cuenta. ¿Por qué, hermana? Porque era inocente. Era inocente, ella verdaderamente era virgen y sus padres lo comprobaron. Entonces este juicio, la conclusión es de que el hombre es un tramposo, mentiroso. Ahora lo castigamos, le multamos y la tendrás que tomar como mujer y le darás la dignidad que le quitaste. Y no la vas a poder repudiar en toda tu vida. Pero la otra, ella sí aceptó la carta de divorcio. ¿Qué implica eso? ¿Perdón? Era culpable, hermana. Era culpable. Y entonces, pues ni modo. Presta la carta, se va y dice la escritura que dijo el Señor que ella podía casarse. Sí, podría casarse ahora después de que ya llevó la carta de divorcio. Pero ahora el que la quiera va a saber que es una mujer repudiada y que es una mujer que ya no es virgen. ¿Cómo se dio cuenta el hombre que no era virgen su esposa? En la noche nupcial. La noche nupcial es cuando se dio cuenta, no es virgen. Al otro día, divorcio. Era lo permitido por Moisés. Esto era lo permitido. Por eso el Señor Jesús dice: por la dureza del corazón de ustedes, por esa razón es que hubo la carta de divorcio. Pero al principio no fue así. Una culpable con libertad, la otra no culpable y ni modo, tener que vivir con el hombre. Pero vamos a ver la otra cara de la moneda.
pasaje del capítulo 22, lo vamos a ver ahora, vamos a continuar leyendo. Dice: ya vimos en el versículo 19 que al hombre le van a multar con 100 piezas de plata, ¿verdad? Versículo 20, escuchen bien: mas si resultare ser verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de su ciudad, y morirá, por cuanto hizo vileza en Israel, fornicando en la casa de su padre. Así quitarás el mal de en medio de ti. La joven ciertamente sí era culpable, y la van a tener que apedrear y la van a matar. ¿Por qué? Porque a una que sí fue culpable no la mataron, y ahora esta, cuando la encuentran culpable, sí la matan. ¿Por qué? Les explico. Porque esta quiso engañar a la sociedad diciendo que era virgen. Y entonces, cuando le dieron carta de divorcio, reclamó su posición de virgen y dijo: no, que vengan mis padres. Y el asunto es que ella no aceptó la culpabilidad. ¿Cómo se le llama eso? Dureza de corazón. Pero en el hombre, dureza de corazón, al darse cuenta de que ella, su esposa, en la noche de bodas no era virgen, y hubo dureza de corazón en el segundo caso y le dio carta de divorcio. Ahora pregúntense, ¿qué hubiera pasado si el esposo se da cuenta de que su esposa no es virgen en la primera noche de bodas y no dice nada? La perdona. Y entonces a esta mujer la eleva a la posición de dignidad para que sea su esposa ante la sociedad. La sociedad no sabe si era virgen o no, pero él sí. Por lo tanto, la dureza de corazón en el varón estriba en que él no quiso perdonar a su esposa. Aquí está la carta de divorcio, no te quiero ver nunca. Y no, se fue y vive. Pero en la otra, la muchacha quiso engañar al muchacho. Hubo un juicio, y en el juicio ella resultó ser culpable. Y por cuanto hubo un juicio que es ya del dominio público, entonces hay un escarmiento. A él, si hubiera sido inocente ella, a él le multan con 100 piezas de plata y lo castigan, casándose con ella. Pero a ella, ahora, por haber reclamado siendo culpable, ahora tiene que morir. Su dureza de corazón de esta mujer estribó en el no reconocer que era culpable y tratar de engañar a la sociedad haciéndose pasar por algo que no era. Esta es la única razón para el divorcio de acuerdo al Señor Jesús. La única razón, no hay otra. Para el divorcio la única razón es este tipo de cosas antes que pasen más días. El hombre tenía que darle carta de divorcio inmediatamente al siguiente día. Después ya no es válido. ¿Me doy a entender, hermanos? ¿Me explico? Entonces, cuando vemos que una que se presumía inocente y fue culpable, la mataron, y a la otra que aceptó con humildad que era culpable, no la mataron. ¿Por qué? Porque Dios, escuchen bien, determinó entonces que hubiera esta salida de carta de divorcio por amor a la mujer, para que no muriera apedreada. Pero el remedio, ¿cuál era? De que el hombre, en lugar de darle carta de divorcio, perdonarla y decirle: no te preocupes, tampoco yo soy virgen.
y asunto concluido. ¿Verdad que ahora sí entendemos al Señor Jesús? Cuando dice por causa de fornicación, no dijo adulterio. De manera que si ya en vida de ustedes su esposo o su esposa comete adulterio, usted tiene el privilegio o de destruirla o de levantarla. Pero cualquier cosa que usted haga o glorificará a Dios o será en deterioro de usted y de su esposa. ¿Por qué razón? Porque le voy a decir que desde el punto de vista de Dios, solamente por la fornicación es permitido volver a casarse sin estar en condiciones de adulterar. Solamente de esa manera. De lo contrario, cualquier otra razón, ya sea adulterio, ya sea lo que usted quiera, chismes y los demás, si usted se separa de su esposa o de su esposo, eso usted tiene que asumir que se tiene que quedar sin casar. ¿Quiere separarse? Sepárese. El apóstol Pablo dijo, bueno, no están obligados a estar casados, sepárese, pero dice quédese sin casar o reconcíliese con su marido. La dureza de corazón estriba, hermanos, a la falta de perdón, y es aplicada en las condiciones que vimos en Deuteronomio y es aplicada en la práctica de nuestras vidas diarias. El hombre o la mujer pueden entrar en una condición de adulterio, pero escuche, el adulterio no es condición para el divorcio. Si no lo hubiera dicho el Señor Jesús. El Señor Jesús dijo fornicación, se estaba refiriendo a esa condición. La noche posterior a la boda es cuando le daban carta de divorcio. Después de esto, o la había perdonado porque nadie sabía si era virgen o no, y asunto concluido. Pero si él exigía que tenía que ser virgen y no lo era, le daba carta de divorcio. Entonces el divorcio pues fue una condición permitida con Dios para no matar a la mujer. Es una muestra de misericordia para la mujer. El divorcio es una muestra de misericordia para la mujer. Desde el punto de vista de lo que acabamos de analizar, bíblicamente, el divorcio y solamente se daba el día siguiente de la boda. Después de eso ya no es válido, hermanos. Dios no quiere el divorcio. Dios no quiere el divorcio. Busque por favor en Malaquías capítulo 2 versículo 16. ¿Cuántos minutos nos hemos pasado, hermano Beto? Déjame terminar con esto. ¿Ya lo tienen, hermanos? Leemos, dice, voy a leer desde el 15. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y el que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Dios aborrece el repudio, pero lo permitió para mostrar misericordia a una mujer culpable. Aborrece Dios el repudio. Esa era la única condición. En Lucas capítulo 16, por favor. Versículo 18. Dice, 16, 18. Dice la escritura, todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Son conclusiones, hermanos, que el Señor Jesús enseña, pero no lo habíamos entendido si no analizamos debidamente el origen de esta permisión. Y el origen fue esa. Entonces,
desde el punto de vista de Dios, el divorcio no debe tener lugar en nuestra vida. Capítulo 5 de Mateo, versículos 31 y 32. También fue dicho: cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero fíjense bien, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Ya vieron que volvió a citar otra vez el repudio solo en caso de fornicación, que sabemos que en el matrimonio ya no hay fornicación. Si un hombre o una mujer tiene relaciones sexuales fuera del matrimonio, se llama adulterio, no fornicación. Por lo tanto, el Señor Jesús aquí también en Mateo 5, 31 y 32 nos dice nuevamente el término fornicación, no habla de adulterio. Hermano, si usted, hermano, si usted, hermana, ha entrado en esta condición y usted está teniendo problemas porque no puede, su esposo se dio cuenta, su esposa se dio cuenta y no hayan qué hacer, hermanos, lo recomendable es pídanse perdón, hermanos, busquen ayuda con un hombre de Dios que pueda guiarles, pero el divorcio no es parte del cristianismo, porque Dios no diseñó el matrimonio para llegar al divorcio. El matrimonio es para siempre. El matrimonio es hasta que la muerte los separe. Como dice Romanos capítulo 7, solamente la muerte termina con el matrimonio. Si usted se encuentra en una situación como esta, hermano, no tenga temor de mostrar su valor como hombre, perdone a su esposa. Y si usted, mujer, ha sido traicionada por su esposo, en donde ha sido infiel a usted, hermana, ármese de valor y en el nombre del Señor perdone a su esposo y vaya con alguien que sea de su confianza, que sean testigos de esta situación para que su esposo no vuelva a cometer el mismo error. Y lo mismo para la esposa. Es necesario que haya una tercera persona con autoridad moral y espiritual para poder atestiguar esta cuestión. Yo conozco en Momoxpan 2 casos en donde hubo este tipo de situaciones y tuvieron problemas muy serios, estuvieron prácticamente para separarse, pero al buscar consejo, el consejo fue no se separe. En este caso los 2 hombres fueron los culpables. Les dije a las mujeres: atrévase a honrar a Dios en su vida, atrévase a honrar a Dios, no permitiendo que la dureza de corazón entre en su vida y se divorcie por cuestiones de esto. Soporte. Hay una situación que yo no podría entender, es muy duro eso, pero ¿sabe qué? Cuando nosotros buscamos el apoyo de Dios, la ayuda de Dios en momentos tan cruciales como estos, hermanos, Dios se glorifica. Ahora estos 2 matrimonios sirven a Dios. Y ahora echando un vistazo para atrás, yo les he preguntado: hermana, ¿ya no has tenido problemas con el hermano? No, hermano, no. ¿Qué piensas ahora? Ay, hermano, gracias a Dios que pudieron aconsejarnos de esta manera. Dios, hermanos, espera que el cristiano sea ejemplo para la sociedad. Solamente así tendremos la autoridad moral y espiritual para predicar con poder y autoridad el evangelio del Señor Jesucristo. Vamos a ponernos de pie, por favor. Quiero, antes de terminar, que si hay preguntas, hermanos, si nos permite Beto, si hubiera preguntas específicas, hermanos, estoy a la orden de ustedes. Padre eterno, damos gracias por esta bendición que nos das de poder reflexionar sobre estos temas tan importantes como es el matrimonio y el divorcio. Ayúdanos, querido Dios. Te necesitamos cada día. Sin ti nada podemos hacer, Señor. Y hay cosas que solamente contigo las podremos soportar y podremos salir adelante, porque si separados de ti, Señor, nada podemos hacer. Pedimos perdón, Señor de los cielos, por alguna ocasión en que hemos enseñado mal esta cuestión, y pedimos, Padre, que nos ayudes a vivir de forma ejemplar para honrarte y glorificarte. Pues te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos.
Quedo a sus órdenes.